Este sermón fue predicado el 14 de septiembre de 2025 en la ciudad de Gdańsk, Polonia, por el pastor Paweł Bartosik, titulado No hay condenación, basado en Romanos capítulo 8, versículo del 1 al 13. Por tanto, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús, que te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por lo que la ley no pudo hacer, siendo débil por la carne, Dios lo hizo, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado. Condenó al pecado en la carne, para que la justa exigencia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Porque pensar en la carne es muerte, pero pensar en el Espíritu es vida y paz. Por lo tanto, ocuparse de la carne es hostil a Dios, pues no se sujeta a la ley de Dios, pues no puede. Pero los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Y si el Espíritu de Dios mora en ustedes, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos mora en ustedes, el que resucitó a Cristo de entre los muertos también vivificará sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que mora en ustedes. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne. Porque si viven conforme a la carne, morirán. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Comencemos con una lista de Stuart Olyott. Había una fábrica dirigida por un gerente malvado y despiadado. Después de un tiempo, un nuevo y bueno director asumió el control con un enfoque y valores completamente diferentes. El anterior director se fue y la fábrica está dirigida por un nuevo director. Por lo tanto, ya no hay dos directores. Ha comenzado una nueva era. Ahora se aplican reglas completamente nuevas en la oficina de administración y de allí fluyen órdenes completamente nuevas. Sin embargo, las personas y las máquinas antiguas permanecen. Aunque hay un nuevo director que da nuevas órdenes en la fábrica, sus intenciones son constantemente bloqueadas por los trabajadores que permanecieron bajo el liderazgo del director anterior, o sea, Adán. Pablo describió esta situación en Romanos 7. Así es con nosotros. Pertenecemos al nuevo Señor, pero vivimos en el viejo cuerpo. Por un lado, amamos los principios del nuevo Señor y lo amamos a Él, pero por otro, experimentamos tensión y conflicto relacionados con lo que queremos, lo que deseamos y lo que hacemos. Nos involucramos en batallas espirituales que no son comunes a los incrédulos. El capítulo 8 de Romanos amplía y continúa este tema, las experiencias de un nuevo creyente, pero nos ofrece verdades más optimistas. El capítulo 7 no nos dice todo sobre la vida cristiana normal. Si lo hiciera, sería un panorama bastante deprimente. Pablo comienza con la palabra así, por tanto, y continúa así su pensamiento del capítulo 7. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si tuvieras que memorizar un versículo esta semana, que sea el versículo 1 de este capítulo. Esta breve frase es la promesa de Dios y el fundamento de nuestra confianza. Así que, no solo experimentamos batallas y luchas espirituales, sobre todo recuerda que estás libre de condenación. Pero recuerda, Pablo no dice, no hay condenación para nadie. O, Jesús ha quitado la condenación de todas las personas. No, él dice, no hay condenación para los que están en Cristo.
no porque se eliminara la necesidad de una condenación justa, sino porque la condenación recayó sobre otra persona. Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, versículo 3, para acabar con todo pecado, condenando el pecado en la carne, segundo a los Corintios 5:21. La muerte de Jesús fue una condenación del pecado, el tuyo y el mío. La muerte de Jesús significó que hubo condenación y recayó sobre el Hijo de Dios en lugar de sobre ti. Si el juez pospone la ejecución y dice, aplazaré el juicio por un tiempo, seguimos teniendo un problema. Nos quedaremos con la pregunta, ¿cuándo me ejecutarán? La noticia temporal a medias buenas es, el juez ha suspendido la ejecución, posponiéndola 6 meses. Pero la verdadera buena noticia es que tu ejecución tuvo lugar hace 2000 años, cuando el Hijo de Dios clamó en la cruz, consumado es. Y fuiste a sus brazos amorosos, cuando confiaste en Él. Así que no hay condenación para quienes están en Cristo. No la hay. No se ha pospuesto, se ha levantado. Piénsalo así. Dios no quiere que un creyente permanezca inseguro sobre su salvación. ¿Hay alguna condenación para alguien que está en Cristo? Podrías responder, no lo sé, lo cual significaría que no confías en la palabra de Dios. Pero podrías responder, no la hay, lo cual significa que te estás aferrando a las promesas de Dios por fe. Ninguna condenación. Estas dos simples palabras describen tu posición como cristiano sincero. Jesucristo murió por ti, tomó la carga de mis pecados sobre sí mismo. Entonces, ¿por qué otros pecados me condenaría Dios? No hay ningún Dios, no tiene nada que reprocharnos. Dios no ve razón para castigarnos. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios sufrió por mí. Pablo dice, no hay condenación. No dice que esté acechando a la vuelta de la esquina y que pueda surgir en cualquier momento. Hay cristianos que creen que pueden ser condenados de nuevo si pecan, pero luego cuando te arrepientes, la nueva condenación desaparece. Primero de una manera, luego de otra. Si ese fuera el caso, los cristianos estarían constantemente oscilando entre la condenación y la justificación. Esto es por supuesto un disparate. No hay un solo momento de condenación para los hijos de Dios, lo que significa que nunca habrá condenación para nosotros, solo la mano acogedora de un Dios bueno y amoroso. Si un creyente peca, no pierde la salvación, pierde el gozo de su relación con Dios. El pecado entristece a Dios, pero al pecar no dejas de ser hijo e hija de Dios. Cuando pecas lo haces como hijo de la realeza, no como un extraño. La diferencia entre el pecado de un creyente y el de un incrédulo es como la diferencia entre un hombre que constantemente quebranta la ley y debe responder ante la corte y un esposo que explota de ira por su esposa. El esposo no quebrantó la ley, sino que pecó en su relación con la persona más cercana. No dejó de ser esposo, pero su pecado introdujo frialdad y distanciamiento en su relación con su esposa. Debe restaurar esta relación, confesando su pecado y pidiendo perdón. Cuando David pecó con Betsabé, en el Salmo 51, no le pidió a Dios que lo salvara de nuevo, sino que le devolviera el gozo de la salvación. Esto se debe a que nuestro pecado no nos condena, sino que hiere el corazón de Dios, trayendo tristeza a nuestras vidas, debido a una relación debilitada con Él. Así que sí, luchamos con el pecado y los fracasos, pero habiendo cometido pecado, no estás condenado. Arrepiéntete, confiésalo a Dios, acepta su perdón y continúa viviendo en fe y obediencia a Jesús. ¿Cómo define Pablo a quienes están en Cristo? Los define como quienes andan por el Espíritu, no por la carne. Versículos 2, 5 y 6. Así que no solo estás libre de la condenación, sino también del poder del pecado. El tirano ha perdido su poder sobre ti. El antiguo director ya no te gobierna. Jesús vino a librarnos de la pena del pecado, y el Espíritu Santo vino a liberar nuestros corazones de la esclavitud del pecado.
Así, el versículo 1 habla de liberarnos de la condenación, y los versículos 2 y siguientes hablan de la liberación del poder del pecado. Así, Dios resuelve el problema de nuestra culpa tanto a la luz de la ley como nuestra corrupción interior. Una cosa va de la mano con la otra. Así que, volviendo al ejemplo de la fábrica, en una fábrica con un nuevo director, el equipo, las máquinas y los empleados del anterior deben desaparecer. No le debes nada al anterior director. No lo obedezcas. Elimina todo lo que se resista al control del nuevo director. Todo lo que alimente el pecado en ti. Todo lo que te tiente a desobedecer los mandamientos de Dios debe ser eliminado. Esta es la marca de un hijo de Dios. Hacer morir todo lo que te impida alcanzar la santidad. Y la razón no es el temor al nuevo director, sino una relación amorosa con tu amoroso Padre Celestial. El versículo 4 dice que Dios hizo todo esto para nosotros, para que vivamos una vida santa, para que la justa exigencia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Por lo tanto, la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni puede hacerlo. Pero los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Existen muchos malentendidos en la iglesia sobre lo que significa vivir según la carne y según el Espíritu. ¿Quién es una persona natural y quién es una persona espiritual? Según las Escrituras, vivir según la carne no significa negar la importancia del cuerpo ni cuidarlo, ya sea el propio o el de los demás. Esta es una forma de pensar griega. Y vivir según el Espíritu no significa andar con la cabeza en las nubes y pensar solo en una cosa invisible o en cosas espirituales. La Biblia no niega el cuerpo ni la materia. Cuando Dios creó el mundo físico, después de cada día de la creación dijo, esto es bueno. Dios le dio al hombre un cuerpo. Dios envió a su Hijo al mundo en forma de cuerpo humano. Nuestro objetivo final es la resurrección del cuerpo. Versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús mora en ustedes, entonces el que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también vivificará sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que mora en ustedes. Un día nuestros cuerpos serán renovados completa y eternamente. Dios tiene un propósito para nuestros cuerpos y son buenos. Por lo tanto, un estilo de vida carnal no significa despreciar el cuerpo, tratarlo como un contenedor indeseado, pero necesario para el alma. Por otro lado, nuestro mayor enemigo no es carnal, sino espiritual. No luchamos contra carne y sangre, sino contra fuerzas espirituales sobrenaturales. El pensamiento carnal es no preocuparse por el cuerpo, el trabajo, pagar las cuentas, pensar en la familia, querer casarse. Y la vida espiritual no se trata solo de querer ser sacerdote o pastor. El deseo espiritual no es pensar en el cielo, andar con la cabeza en las nubes. Entonces, ¿qué significa andar según la carne? Vivir en la carne es sinónimo de vivir en pecado. Vivir en el Espíritu es sinónimo de vivir en obediencia a Dios. Mortificar la carne no se trata de morir de hambre, de negarse la alegría de vivir en el mundo de Dios. Se trata más bien de dar muerte al pecado. Se trata de rechazar todo lo malo y declarar la guerra a todo lo que se opone a la obediencia a Dios. Vea otra diferencia entre lo espiritual y lo carnal, versículo 5. Porque los que viven conforme a la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Pablo dice que nuestra forma de vivir y de pensar están interconectadas. Pensar en algo es más que simplemente tener algo en la mente. Es dirigir deliberadamente la mente a algo en específico.
permitir que nos absorba, que capte nuestra atención. El arzobispo de Canterbury del siglo XX, William Temple, dijo: tu religión es lo que hace cuando estás solo. Vives para aquello que hacia lo que te tiende tu mente cuando se deja llevar por sí misma. Este es tu Dios. Esto es lo que fluye en tu vida. La victoria sobre el pecado comienza en la mente. No se trata de reflexionar constantemente sobre cuestiones religiosas o teológicas. Lo espiritual se refiere a aquello a lo que el Espíritu Santo se dirige nuestra atención, es decir, a lo bueno, puro y justo. El trabajo perseverante y honesto es espiritual. Cambiar de ropa y alimentar a un bebé es espiritual. Tener relaciones sexuales amorosas con tu esposa en el dormitorio conyugal es espiritual. Ir a un concierto con tus hijos es espiritual. Así que uno puede ser cristiano en la ley, ser miembro de la iglesia y vivir carnalmente. Este fue el pecado de Israel. Por supuesto, Israel recibió verdaderas bendiciones gracias a que Dios hizo un pacto con ellos y les dio la ley. Tú también recibes verdaderas bendiciones gracias a tu lugar de residencia, a tu salud, a tu bautizo como miembro de la iglesia. Estas son realidades objetivas que son buenas en la providencia de Dios. Un judío era judío independientemente de si era un verdadero judío. En el fondo, Romanos 2:28. Un cristiano es cristiano y fue bautizado en un día en específico delante de otras personas. Esa es una realidad objetiva. Algunos podrían decir que si debemos nacer de nuevo en el corazón, entonces ¿qué sentido tiene ser un cristiano en el sentido externo? Es decir, recibir el bautismo, ser miembro de una iglesia, asistir a los servicios. La respuesta de Pablo es: muchos en todo. Dios usa bendiciones externas para transformar nuestros corazones y fortalecer nuestras almas. Así que no ignoremos lo externo y formal, pero añadimos: eso no es todo, no es suficiente. No importa cuántas veces alguien se haya bautizado, si aún piensa y vive de forma carnal, una persona es más que sus obligaciones y su identidad de pacto. En el centro de las palabras de Pablo están nuestros amores y odios. Pablo no pregunta: ¿estás bautizado? ¿Eres miembro de la iglesia? No porque estas cosas no sean importantes, son importantes, pero no son suficientes. Por lo tanto, el apóstol pregunta: ¿qué amas y qué odias? ¿Amas lo que Dios ama? ¿Odias lo que Dios odia? Quienes viven de forma carnal, ya sea circuncidados o no, bautizados o no, en la iglesia o no, son los que mueren. Si estás bautizado y asistes a la iglesia, ¿son cristianos en algún sentido? Por supuesto, en este sentido externo, así como el rebelde Coré era israelita y el infiel Judas era apóstol. Estas personas son el tipo de cristianos que van al infierno. Por lo tanto decimos: debes bautizarte y nacer de nuevo. Sé miembro de la iglesia, participa en la Santa Cena y con un corazón sincero arrepiéntete del pecado y sirve a Jesús. Si tienes una fe evangélica verdadera, no contradigas estas cosas, una u otra. Si dices que amas a una mujer, no te niegues a ponerle el anillo. Y por otro lado, no le pones un anillo y al mismo tiempo te niegas a amarla. ¿Por qué no celebrar una ceremonia hermosa y tratarla como corresponde? La idea loca de Dios para muchos hoy en día es que ambos son importantes: el bautismo y la fe. El matrimonio con una mujer y el amor por una mujer, visible e invisible, externo o interno, lo formal y lo que llevas en el corazón, cuerpo y alma. No separamos lo que Dios ha unido. Si los principios solo están en el papel y no en la vida diaria, somos hipócritas. Prometemos fidelidad, pero vivimos en la infidelidad. Eso es pecado. Por tanto, es pecado vivir sin compromiso, fuera del pacto,
como si Dios fuera un hippie que dice: vive como quieras, ama a quien quieras y deja de amar cuando quieras. A forma de conclusión, 1. La vida cristiana a veces será como la jardinería. Si ves malas hierbas que sobresalen 5 centímetros del suelo, no esperes a que crezcan 50 centímetros para arrancarlas de inmediato. Deshazte del pecado y de la tentación cuando lleguen, sin esperar a que maduren. Por supuesto, cuando maduren, mátalas también y arranca también las malas hierbas que han crecido mientras descuidaste el jardín. El Espíritu Santo nos guía, entre otras cosas, señalando esas pequeñas malezas. Esa es: quítala. Y los verdaderos hijos hacen eso. 2. Nuestra vida es un reflejo de nuestros pensamientos. No pienses: si hago esto, Dios me castigará. Va en contra de los principios cristianos. Me avergonzará, debilitará mi autoestima. En cambio, aplica la lógica del Evangelio. Mira lo que mi Salvador ha hecho por mí. Es así como realmente quiero agradecerle. Piensa en el amor de Dios por ti y en cómo el pecado destruye una vida de gozo y paz con Él. Pregúntate: ¿cómo puedo rechazar la gracia de Dios? ¿Es así como retribuyo el amor del Padre por mí? ¿Es así como debo responder al sufrimiento de mi Señor? ¿Valoro tan poco mi relación con mi Salvador? 3. El propósito de Jesús no es solo salvarte, sino también santificarte. Y esto debería motivarnos al vivir una vida de santidad. Cuando pecamos, frustramos el propósito de la carne y el ministerio de Jesús. Piensa en esto: Jesús murió por ti no solo para cargar tu pecado en la cruz y redimirte. Murió para que como persona salva te volvieras cada vez más santo como Él. 4. El Espíritu Santo nos fue dado para que pudiéramos obedecer la ley. Por lo tanto, la ley nos fue dada como un camino hacia la aceptación de Dios, ni para ganarnos la salvación. Sin embargo, nos obliga como norma de conducta, como expresión de la voluntad de Dios. Por lo tanto, nos esforzamos por obedecer la ley, no para alcanzar el cielo, ni para ganarnos la salvación, sino como personas liberadas del pecado. Israel fue primero liberado de Egipto y luego, como pueblo libre, recibió la ley como expresión de la voluntad de Dios. No debían obedecer la ley para ser liberados, sino obedecerla porque eran liberados. Y Dios les recordó esto en el prólogo de los 10 mandamientos. Esto dice el Evangelio. Jesús les ha mostrado la gracia. Los ha liberado de la esclavitud del pecado y de la muerte. Él te condujo a través de las aguas del bautismo hacia la liberación, a la comunidad del nuevo Israel, la iglesia del pueblo de Dios. Por lo tanto, no regreses a tu antigua vida, a los pecados de Egipto, a una vida de esclavitud. Vive como un hijo real, libre de pecado. Vive no en la carne, sino en el Espíritu Santo, lo que significa dar muerte al pecado y crecer en la gozosa obediencia a Jesús. Amén.